Bienvenido al último tema de cinemática que corresponde al tiro parabólico, que en realidad es una combinación de los dos movimientos que ya vimos, del MRU y también del MRUA. Este tipo de movimiento se presenta cuando disparamos un proyectil con un ángulo de inclinación. Aquí este ángulo está representado como alfa 0 y esta flecha en color verde está representando al vector de la velocidad inicial. Cuando el proyectil se dispara de esta manera, el proyectil describe una trayectoria curva que se denomina parábola hasta que este proyectil golpea el suelo. Ahora, si el suelo es perfectamente horizontal, la velocidad con la cual es disparado es la misma velocidad con la cual golpea el suelo. Entonces, este tipo de movimiento abarca a su vez los dos casos, MRU y MRUA. Si calculamos la componente horizontal de la velocidad, esta componente horizontal realmente no va a cambiar. La velocidad en cualquier punto, como los que vemos aquí, en el punto 1, en el punto 3, la velocidad horizontal es constante, porque en ese sentido, en esa dirección, no tenemos ninguna aceleración. Sin embargo, la situación es diferente para la velocidad vertical. En la primera mitad del movimiento, la velocidad vertical va disminuyendo debido al efecto de la aceleración de la gravedad que va dirigida hacia abajo. En el punto más alto, la velocidad vertical es cero, sin embargo, la aceleración se mantiene constante, sigue siendo la de la gravedad. En la segunda mitad del movimiento, la velocidad vertical que perdió el proyectil comienza a recuperarla, porque ahora la gravedad provoca que la velocidad vertical vaya aumentando. Entonces, esa es la razón de por qué, si el suelo es completamente horizontal, la velocidad inicial, la velocidad con la cual es disparado el proyectil, es igual a la velocidad con la cual golpea el suelo. Y recuerda también que la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Esta no se ve modificada. Entonces, de manera resumida, podemos decir que la velocidad vertical del proyectil corresponde a un comportamiento tanto del tiro vertical como de la caída libre. Sin embargo, el movimiento horizontal del proyectil representa pues al movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad permanece constante y el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, estas son las características del tiro parabólico. La velocidad inicial tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La velocidad inicial en X permanece constante, cumpliendo características del MRU, mientras que la velocidad vertical disminuye conforme el proyectil va ascendiendo y empieza a aumentar conforme el proyectil desciende. Cumple características del MRUA. Alfa va a representar al ángulo de lanzamiento. Este ángulo es el que usamos para calcular las componentes horizontal y vertical de la velocidad. Y también se considera que la velocidad inicial y la velocidad final son iguales en su magnitud, puesto que el aire no afecta las características de este movimiento. Y en este caso, X es la letra que se usará para representar el alcance horizontal en metros y el cual podremos calcular mediante las fórmulas respectivas. Aquí también podemos agregar que el proyectil también alcanza una altura máxima que vamos a representar como Ymax. Pero veamos las fórmulas. Estas son las fórmulas del tiro parabólico. Para calcular la velocidad en X, vamos a usar velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento, que bueno, es indistinto, podemos representarlo como teta o como alfa, y la velocidad vertical inicial será velocidad inicial por el seno del ángulo. La altura máxima es velocidad inicial por el seno del ángulo elevado al cuadrado y dividido entre 2 por la gravedad.
tenemos también los despejes respectivos. El alcance es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. El tiempo que el proyectil tarda en subir es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad y tenemos aquí sus correspondientes despejes. Dentro del tiro parabólico, también necesitamos calcular el valor de algunas razones trigonométricas. Si no se puede utilizar calculadora, entonces vamos a utilizar la tabla de funciones trigonométricas, en donde tenemos aquí a los ángulos notables. Los ángulos notables son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Y el seno de cada uno de estos ángulos lo podemos deducir así. Comenzamos a contar a partir del 0, es 0, 1, 2, 3 y 4. A cada uno se le saca la raíz cuadrada y lo dividimos entre 2. Al realizar las operaciones vamos a obtener estos resultados. 0 para el primer caso, 1/2 para el segundo, que equivale a 0.5, o raíz de 2 sobre 2, que es 0.7071, para 60 grados, raíz de 3 sobre 2, o 0.866, y para 90 grados, 1. Para el coseno tenemos una situación pues muy similar, solamente que ahora comenzamos con el valor de 90 grados, de raíz cuadrada de 4 sobre 2. Luego, 3, 2, 1, 0, a cada uno se le saca la raíz cuadrada y lo dividimos entre 2 y tenemos en la parte de abajo sus valores respectivos. Bien, veamos el primer ejemplo. Una bala de cañón se dispara con un ángulo de inclinación de 45 grados a una velocidad de 60 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura y el alcance máximo del proyectil? Los datos que tenemos son velocidad inicial igual a 60 metros sobre segundo, el ángulo de lanzamiento es de 45 grados y vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que debemos de calcular es cuál es la altura máxima y cuál es el alcance máximo, es decir, la distancia horizontal que puede recorrer este proyectil. Vamos a calcular primero la altura máxima que alcanza el proyectil. Para ello tenemos los siguientes datos. La velocidad inicial, que es de 60 metros sobre segundo, el ángulo de lanzamiento, que es de 45 grados, y la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. La fórmula es altura máxima igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 por aceleración de la gravedad. La velocidad inicial es de 60 metros sobre segundo, se eleva al cuadrado. El ángulo es de 45 grados, queda seno de 45 grados al cuadrado. Y abajo 2 por aceleración de la gravedad, que la estamos considerando redondeada, de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si elevamos 60 al cuadrado, 60 por 60 se obtiene 3600 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, por el seno de 45 grados, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2, que se eleva al cuadrado. Cuando elevamos esto al cuadrado, la raíz cuadrada de 2 se elimina con el cuadrado, por lo que nos queda 2. Y 2 al cuadrado es 4. Luego, 2 cuartos se puede simplificar si le sacamos mitad al numerador y al denominador, queda como 1/2. Y entonces 3600 por 1/2 se obtiene 1800 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y todo esto lo dividimos entre 20 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora vamos a dividir simplemente 1800 entre 20 y esto da como resultado 90 metros. Esta es la altura máxima que alcanza el proyectil.
Ahora vamos a calcular el alcance horizontal de este proyectil. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. X máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo entre la gravedad. La velocidad inicial pues sigue siendo la misma, 60 metros sobre segundos. Esto se eleva al cuadrado y aquí es seno de 2 por el ángulo, que son 45 grados, entre la gravedad, que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. 60 al cuadrado es 3600 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y 2 por 45 grados nos queda 90 grados. Luego, el seno de 90 grados equivale a 1, y 3600 por 1 pues siguen siendo 3600. Dividimos entre la gravedad, que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado, y 3600 entre 10, se obtiene 360 metros. Este es el alcance del proyectil.